Señora Lagarde, muchas gracias por estar con W Radio. De nada. De nada, ¿cómo está el español? No muy bien. No muy bien. Señora Lagarde, usted ha estado muy cerca de Colombia esta semana. You have been very close this week to Colombia with President Santos in personal meetings. And we would like to know what you can tell to our audience about what your office can do for our country in times of peace that will be very soon. Well, first of all, I was so impressed by the achievement of Colombia, and I really commended the president for the achievement of peace in particular, because there cannot be any economic development, economic prosperity at full potential unless there is peace. So now that this has been achieved, clearly the conditions are there to improve the economic situation. As you know, we have had what we call a flexible credit line in place with Colombia, which operates a little bit like a guarantee of good policies on the one hand, and a bit of an insurance coverage for the country. So this is in place, and we are determined to continue to help with that flexible credit line if the country so desires. The second thing is that we are providing as much technical assistance and support to Colombia as is needed, and we have a plan to actually organize a technical assistance mission in order to really adjust, fine-tune and make the best recommendations we can for what will be a tax reform in the months to come. Finally, in terms of surveillance, we have been very impressed with the policy mix of Colombia. The combination of good fiscal discipline, appropriate monetary policy, and I know that it has been hard given the low oil prices, but Colombia is one of the countries in the region which is displaying the best set of policies to deal with a very difficult situation. So much so that Colombia actually is going to deliver positive growth between 2.5 and 3% in the year to come, whereas the whole of Latin America is going to be in recession in aggregate numbers. Julio le preguntaba ahí que ahora, después de haber tenido varias reuniones con el presidente Santos, ¿qué puede ofrecer su oficina del Fondo Monetario Internacional a Colombia, especialmente en los tiempos de paz que parece que ya van a llegar? Y ella, primero que todo, dice que está muy impresionada con lo que ha logrado Colombia y dice que alaba en particular al presidente Santos por llegar al acuerdo de paz, porque le parece que no puede haber un desarrollo económico en todo el potencial posible si no hay paz, y que piensa que ahora las condiciones están dadas para que haya un buen desarrollo económico. Explica que el Fondo Monetario Internacional ha tenido como un crédito flexible con Colombia, que funciona como una garantía de buenas políticas y también como un seguro para el país, y que ellos están determinados a seguir ayudando con ese mismo crédito si el país así lo desea. Lo segundo es que ella dice que el Fondo Monetario también está dando asistencia técnica en todo lo que necesita Colombia, y que están organizando además una misión de asistencia técnica para hacer recomendaciones en la reforma tributaria que va a venir en los meses próximos. Y además, por último, dice que en cuanto a vigilancia, en cuanto a seguridad, también están impresionados con la mezcla de políticas que se han llevado a cabo en Colombia, porque considera que han combinado la disciplina fiscal y una política monetaria apropiada, y ella entiende que eso ha sido difícil porque los precios del petróleo han bajado, pero que es uno de los países en la región que ha sabido lidiar con la situación, y dice que es tanto así que Colombia va a tener un crecimiento positivo entre el 2.5 y el 3%, mientras que el resto de Latinoamérica va a estar en recesión. When you say we have a flexible credit, that means that for peace that credit can be bigger, will grow? You know, I think there are peace dividends that we do not know how to factor in yet, but clearly renewed certainty, renewed stability, the cohesion of the country are three important factors for foreign direct investors, for people who want to invest, for people who want to grow the economy. So we believe that is a very favorable boost to the economy of the country, in spite
of the terribly low commodity prices, which is affecting all Latin American countries, including Colombia. Julio le pregunta ahí sobre este crédito flexible de que ella habla y le pregunta si eso significa que el crédito va a crecer en el futuro. Ella le explica que hay, digamos, dividendos de la paz o resultados de la paz que todavía ellos no saben cómo tomar en cuenta, pero que sí han renovado la certeza y la estabilidad del país. Ella piensa que la certeza, la estabilidad y la cohesión del país son tres factores muy importantes, especialmente para la gente que quiere invertir en Colombia, para los que quieren hacer crecer la economía. A ella le parece que la paz va a ser como un estímulo o un empuje muy importante para la economía, a pesar de los bajos precios de la materia prima que está afectando a todos los países en Latinoamérica, incluida Colombia. El ministro Cárdenas dice una cosa sobre crecimiento, otros economistas dicen otra cosa. ¿Usted qué cree? Porque acaba de decir del 3%. Minister Cárdenas agree with you on how the economy of Colombia is gonna grow. But there are other economists saying that we have not a very good prospect of growth. Do you think in that amount of 2.5 or 3% for this year? I think for this year we have a forecast of 2.7 precisely from the IMF. But like all forecasts, it's subject to external shocks, to bad policy decisions made elsewhere, to uncertain geopolitical circumstances. And you can imagine all sorts of things. If the Fed does not conduct its monetary policy normalization properly, if the Chinese economy goes through transitions in a much more difficult fashion and therefore has spillover impacts on other economies, if there is a very serious development arising at the borders of Colombia, in a country like Venezuela, for instance, that could have also spillovers on the Colombian economy. But taking those risks at their sort of reasonable low levels, and looking at the baseline of the economy of Colombia, we forecast that 2.7 growth, which, given the circumstances of the oil prices, is unbelievable. Ahí Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional dice que para este año ellos tienen una predicción del crecimiento en Colombia de un 2.7%, pero que como todas las predicciones está como sujeta a agentes externos. Ella nombra, por ejemplo, a malas políticas que se tomen dentro del país y fuera del país, o a circunstancias geopolíticas, y se me puede imaginar muchas cosas que podrían pasar que hagan que eso cambie. Por ejemplo, si la Reserva Federal no conduce su política de normalización monetaria correctamente, si la economía china pasa por una transición difícil y tiene un impacto en otras economías, o digamos si hay un cambio o un desarrollo de la situación en alguna frontera colombiana, como por ejemplo en la frontera venezolana. Todo eso tendría un efecto en la economía, pero que ellos toman esos riesgos en el nivel que ellos consideran pues el más bajo, y viendo la base de la economía colombiana le dan un 2.7% de crecimiento, que para ella, tomando en cuenta los precios del petróleo y la situación que eso genera, le parece bastante impresionante. Mrs. Lagarde, you talk about Minister Cárdenas and the reform of taxes. Minister, during these days, is not very popular in Colombia because nobody wants to pay taxes. And he say that we need that reform. And a lot of people, important people like you, say, yes, you have to change that taxes law and situation in Colombia. Do you think that has to be made right now? First of all, I was finance minister myself, and the best finance ministers are not always popular, because they are the ones who often have to say, no, we cannot spend in that direction, no, we cannot expand as is suggested. So the test of a good finance minister is not necessarily popularity today, but if they are good, they are eventually popular, and I have no doubt that Minister Cárdenas will be regarded as a very good finance minister. But suffice, for the compliment, which I really mean sincerely, I think that the right thing is to do the right reform, and it's best to wait a couple of months if needed in order to really refine the tax instruments,
the good divisions between the enlargement of the base and the rising of the rates, the right balance between indirect taxation and direct taxations, to have the sensitivity analysis well conducted before implementation. So I'm not worried if it's delayed by, 2 or 3 months or, a few more. I think it has to be done in fiscal year 2016, so before the end of the year. But if it's a matter of a few months, it's all right by our standards. Ahí Julio le hablaba del ministro Cárdenas, le contaba que ahora mismo no es muy popular en Colombia porque a nadie le gusta que le suban los impuestos, pero que el ministro ha dicho repetidas veces que eso debe suceder. Y la pregunta para Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional es si ella cree que la reforma tiene que hacerse justo ahora. Y ella dice, bueno, yo también fui ministra de Finanzas y creo que los mejores ministros de Finanzas no son muy populares porque son los que tienen que decir no o decirle a la gente no podemos gastar por aquí, no podemos expandirnos de cierta manera, y le parece que la prueba de los buenos ministros de finanzas no es si son populares ahora mismo, sino que serán populares en el futuro, y ella no duda que el ministro Cárdenas va a ser recordado como un buen ministro de finanzas, y luego explica que para ella lo inteligente es hacer la reforma correcta, que le parece un poco mejor esperar si es necesario para así refinar los instrumentos fiscales, las buenas divisiones entre la ampliación de la base y la elevación de las tasas, el balance correcto entre la tributación directa y la indirecta, poder hacer un análisis sensible antes de que se implemente la reforma. Entonces no se preocupa de que se atrase algunos meses esa reforma tributaria, pero sí le parece que debería ser en el año fiscal 2016. Y dice, si se atrasa algunos meses, pues eso seguiría estando correcto bajo los estándares del Fondo Monetario Internacional. You were talking about Venezuela and the concerns about that country. Of course, there is a lot of concern in Colombia about it. What is your assessment about that country and the prospects for this year? It can only be guesses and supputations because we do not have really a track record of the economic data of Venezuela. We have not had the normal relationship with Venezuela as we do with most other countries in the world. We are concerned. It's a country that has relied extensively on oil resources. Oil prices have gone down by 70%. The revenues of that country have gone down massively. We have estimated the inflation at about 720% per year, which is enormous. So we are very concerned, and we know that the Venezuelan households, the Venezuelan people, are taking a hit as a result. Le pregunta ahí Tatiana que cuál es su evaluación sobre Venezuela y qué prospecto tiene para ese país para el año 2016, y Christine Lagarde le dice que solo puede adivinar, que solo puede suponer porque no tiene un récord de la economía venezolana, y explica que el Fondo Monetario Internacional no tiene una relación normal con Venezuela como tiene con otros países, y explica que Venezuela depende mucho del petróleo y que eso a ellos les preocupa porque como los precios del petróleo han bajado un 70%, las ganancias del país han descendido dramáticamente y ellos están estimando la inflación en un 720% al año, lo cual le parece enorme, y están bastante preocupados porque saben que los hogares venezolanos y los ciudadanos venezolanos son los que están siendo golpeados como resultado de esa inflación. Mrs. Lagarde, you just name a word that nobody likes, recession. In this week here in Washington, we have been reading the economic publications, and some people are worried about that word, that shadow of recession in the economy of the United States. Are you worried about that? I mentioned recession in relation to the whole of Latin America as an aggregate number, and there are in Latin America countries that are in positive territories, like Colombia, for instance. For the global economy, our forecast is 3.4 in 2016 and 3.6 in 2017. Now, those are only forecasts. It could vary up or down. It varies down in general. But still, we're talking about significant numbers. It's not as if we were in negative territory at all. And the United States has had a bad fourth quarter, but the prospect for 2016 is, more than 2.5% in any event. So we're not talking about recession here at all.
Julio le pregunta ahí a Christine Lagarde sobre la recesión y habla de que en Estados Unidos están preocupados todavía por la sombra de la recesión y le pregunta si a ella le preocupa la recesión. Y Christine Lagarde responde que habla de recesión en relación a Latinoamérica como un todo, pero que sabe que hay países en Latinoamérica que están en positivo y pone de ejemplo a Colombia. Dice que para la economía global la predicción del Fondo Monetario Internacional es de un crecimiento del 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017. Y explica que por supuesto eso puede variar para arriba, para abajo y que suele variar más para abajo, pero que aún así le parecen números significativos, que no cree que el mundo esté en territorio negativo. Y sobre Estados Unidos dice que entiende que ha tenido un periodo malo, pero que para 2016 tendrá un crecimiento de 2.5%, así que le parece que no está hablando de recesión en lo absoluto. Mrs. Lagarde, talking about taxes, there is a big discussion, debate in Colombia, because rich people are paying taxes, but there are few rich people in Colombia, so the ministers say we need more people paying taxes to make a better equal situation of the Colombians. How to make more people to pay taxes in order, what is the project of the minister? You know, a good taxation reform combines a large base and a focus on both generating revenue for the state and having also a redistribution determination. And I think that if the tax reform combines the three, it will be a success. It's always difficult to implement, always difficult to take through parliamentary and public opinion review, but it's the most efficient way to provide financial and fiscal stability in a country where it is always needed. Julio le pregunta ahí sobre los impuestos y la gente adinerada que paga impuestos, que dice que en Colombia existen, pero que son pocos, y que el ministro ha dicho que necesitamos que más gente pague impuestos, y le pregunta a Christine Lagarde cómo hacer que más gente pague impuestos, y sabemos que por ahí es que va la línea de la reforma del ministro Cárdenas, y Christine Lagarde le dice que una buena reforma combina una base grande y un enfoque en dos cosas: en generar ganancias para el Estado y en una determinación de buena redistribución de ese dinero. Y le parece que si la reforma tiene esas tres cosas, será un éxito. Le parece que siempre es difícil implementar reformas tributarias, que siempre es difícil pasar el análisis de la opinión pública y la opinión parlamentaria también, pero que es la forma más eficiente de proveer estabilidad financiera y fiscal para un país, que es lo que siempre se desea. Tatiana is from Argentina. She is very worried about her country. There have also been a lot of concerns, and now there is a new government. What do you think can happen with the country? Is it taking the right steps towards the best direction? I think Argentina might really have a big upside in terms of economic development and prosperity. First of all, because, you know, coming back with transparency, with the determination to have clean and common data, to follow good macroeconomic principles, and to try, as Argentina has done, to settle the dispute with the creditors in a way that will be fair and stable for Argentina, so that it can come back to financial markets. I think those are three really valid and solid objectives which, if implemented, will be beneficial to Argentina. Mrs. Lagarde, thank you very much for accepting this interview here in your beautiful office. And let me tell you something. You are a very powerful lady and a very interesting lady, and the most elegant lady I have ever met. Muchas gracias. Hasta luego, señor Lagarde. Hasta luego. Ahí la última pregunta, Tatiana la hacía en relación a Argentina y le preguntaba qué puede pasar con este país y el nuevo gobierno. Y Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional le dice que Argentina tiene como un lado bueno o algo bueno que verle en cuanto al crecimiento económico y a la prosperidad, porque primero están regresando a la transparencia, a estar determinados por tener datos limpios y a seguir principios macroeconómicos buenos, y además también por
porque ha intentado resolver la disputa con los acreedores de una manera justa para el país y para que pueda volver a los mercados financieros. ¿Le parece que esos objetivos son muy válidos y que si se implementan serán muy efectivos para Argentina? Y al final ya luego Julio la despedía, le agradecía por habernos recibido a la W Radio en su despacho a Christine Lagarde y la llamaba una mujer muy poderosa, muy interesante y la más elegante que él ha conocido en su vida. Sí, Verónica, no habíamos escuchado un ditirambo de esas proporciones, pues, es decir, qué barbaridad, me parece que... No la dejó sin cabeza, además ella entró en risas de inmediato, ¿no? No. Ruborizó a Christine Lagarde. La más elegante y poderosa que yo he conocido.